Bienvenidos a Inteligencia Natural, programa científico conversatorio. Nuestros panelistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Y nuestro invitado estelar en este episodio, don Jorge Zanelli, físico teórico chileno, destacado, ¿cierto? Sobre todo en el área de los agujeros negros, teoría cuántica de campo y muchísimas otras áreas en las cuales él ha destacado, por cierto, y tiene una trayectoria notable científica, ¿no? Habiendo recibido varios premios, ¿cierto? A la trayectoria, y también con una vocación por la entrega del conocimiento a nuestros jóvenes. Él nos acompaña aquí en Copiapó, en Atacama, así que tenemos el agrado de darle la bienvenida y agradecerle su buena voluntad y su conocimiento que quiera compartir con nosotros y nuestros jóvenes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Así que, encantado. Ha sido un gusto. Bienvenido. Para nosotros es un agrado. Ahí en el departamento en física lo comentamos que tenemos el lujo de contar con su presencia. Y para ya entrar en materia, una de las cosas que como departamento de física en una universidad regional, estatal, hemos pensado en la formación de jóvenes en el área de la ciencia, pero haciendo los estudios que se requieren para presentar esto a las autoridades, nos hemos dado cuenta de que a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, la motivación por estudiar ciencia cada vez baja, decae. En sintonía con ello, hemos visto que los indicadores, por lo menos locales para nosotros como región, son bastante bajos en ciencia. Tenemos gente que conoce muy poco de lo que es la ciencia, sumado a que los estudiantes no quieren estudiar ciencia, no hay un reconocimiento social. Y nos cuesta mucho a nosotros cómo motivar al estudiante, cómo asombrarlo con la ciencia, cómo sembrar en ello esa curiosidad que uno tiene cuando es pequeño, pero que hoy en día, a lo largo de los años formativos, pareciera que cuando entran a un periodo universitario ya nada les asombra, por lo menos lo que es la ciencia, a nosotros nos cuesta mucho que se entusiasmen, que se motiven y que vean ese asombro que a veces uno tiene cuando es más pequeño. Entonces, yo le planteo el tema, ¿cómo ve usted? ¿Qué podríamos hacer desde el mundo de la ciencia? En el caso específico nosotros, desde la física, incentivar en nuestros jóvenes las ganas de estudiar esto, tal vez no para que sean físicos, pero sí para que tengan una formación en cómo entender todo lo que nos rodea. Yo creo que es un problema difícil. Yo no tengo una receta mágica. Mi impresión es que a medida que uno va progresando en la enseñanza básica y la enseñanza media, y tal vez desde antes, uno va perdiendo esa capacidad de asombro que llaman. Yo creo que no es porque uno no encuentre cosas interesantes, sino que porque el aprendizaje de la ciencia o el acercamiento de la ciencia que uno tiene en el colegio es contraproducente. Desestimula la curiosidad, desincentiva el poco interés que podría haber por algo. Yo creo que los niños tienen las mismas preguntas que tiene un científico. De hecho, yo creo que cualquier niño que quiere saber qué son esas cosas, esas estrellas que hay ahí, cuántas hay, dónde están, a qué distancia están, si el espacio es infinito o no, son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. Pero a medida que preguntan, ese tipo de cosas no tienen respuesta en el colegio. En el colegio se le enseña F igual M por A, o la ley de Ohm, o el cambio de unidades de libras a kilogramos. Un montón de cosas que pueden ser interesantes o pueden ser útiles, a lo mejor, para un ejercicio de alguna profesión, para algún trabajo, pero no son las preguntas que llevan a la curiosidad de los niños. La curiosidad de los niños es, no sé, pues, cómo vuela una mariposa. Son cosas muy simples, pero no se discute eso en los cursos de biología.
Se piensa que la biología es útil o es importante que la entiendan porque está relacionada con la salud, con la nutrición, pero no con las preguntas. O sea, para volver al punto, la ciencia es vista como algo utilitario. Y es cierto que es útil, pero no es la única razón por la cual se enseña ciencia y no es la única razón por la que la gente se acerca a la ciencia. La gente se acerca a la ciencia por curiosidad, porque somos ingenuos, porque queremos entender lo que pasa, porque nos divierten algunas cosas, nos llaman la atención otras. Entonces debería tal vez enfatizarse más, en vez de enseñarle a los niños que es importante, no sé, la regla de 3 o el estudio de las proporciones, porque de esa manera va a poder hacer un buen ejercicio comercial, enseñarle a jugar con matemáticas, a jugar con física, con biología, con química, a entretenerse, a encontrar lo asombroso y lo divertido. Pero pareciera ser que el juego es mal visto, es visto como una pérdida de tiempo, una actividad de ocioso o de gente de baja moral o algo así. ¿Cómo es posible que a los niños les enfaticemos el juego en matemática en lugar de enseñarles la regla de 3 o el teorema de Pitágoras? Es mucho más entretenido jugar, hacerse preguntas, jugar con puzzles o sorprenderse con cosas. Eso sí que te lleva finalmente a querer saber más de matemática y probablemente a dominar todas estas técnicas que pueden ser útiles al final, pero que no son el objeto de la matemática. Yo creo que en eso la educación, no solamente en Chile, en todo el mundo, está orientada de la siguiente forma. Se enseña ciencia porque esa ciencia es útil para el desarrollo de tecnologías, para el desarrollo de aplicaciones, y entonces es por eso que uno tiene que estudiar ciencia. Y la verdad es que no es esa la razón. Mi impresión es que uno tiene que estudiar ciencia porque es linda, porque es entretenida, porque es loca. Así como uno estudia a lo mejor literatura, pero no porque quiera escribir bien una factura, es porque tiene que gozar la literatura. Entonces, la visión utilitaria de la ciencia yo creo que es lo que liquida la ciencia y es lo que liquida el interés por ella. Al revés, si es que uno tiene gente educada en pensar bien, en usar bien el cerebro para jugar, esa gente va a poder hacer buena tecnología, a lo mejor van a llegar a ser buenos ingenieros, médicos, lo que sea, pero no es porque no es la utilidad lo que lleva a esa gente a pensar, es la curiosidad, es el goce. Si tú te fijas, los cabros que andan en esas patinetas o andan en esas bicicletas que hacen piruetas, nunca toman un curso. Lo aprenden y son de una destreza y una habilidad enorme porque les gusta, porque les apasiona. Si tuviéramos cursos para enseñar eso en los colegios sería un fracaso. La gente odiaría eso, así como odian la matemática. O sea, muchos estudiantes llegan a la universidad y te dicen, incluso un poco jactándose, yo era malo para la matemática en el colegio, a mí me carga la matemática, yo no tengo cabeza para la matemática, yo no sé matemática porque la odio. Y es como si fuera un mérito odiar la matemática. Y la verdad es que es una reacción anímica a una cosa que es latera. Es fome la matemática que le enseñan en el colegio. Y no le enseñan las cosas que pueden ser entretenidas, que a lo mejor sacarían más provecho. Esa es mi percepción de algo que está mal hecho. Doctor Zanelli, dentro del mismo contexto que presenta Pietro, resulta paradójico a veces ver que en la sociedad tenemos físicos súper famosos como Elon Musk, que al final está formado en física y es un empresario, pero finalmente es de formación física. Y si uno piensa en la figura física más emblemática, piensa primero en Albert Einstein y creo que es el científico más famoso de todas las áreas. No creo que James Watson y Francis Crick, que son las áreas biológicas, sean tan famosos como los físicos. Incluso se utiliza a veces la física como para darle peso a alguna cosa. Yo he escuchado por ahí, por ejemplo, curación cuántica. Y utilizan términos de la física como para llevarlo a la cultura y darle más sustento. ¿Por qué cree usted que, a pesar de que la física al final del día es un hereje que lleva a la sociedad, prácticamente todo se sustenta en la física, ¿por qué pasa que no hay tanto interés por estudiar física a pesar de que al final del día vemos sus aplicaciones, vemos que contribuye, la física cuántica nos da el celular, nos da los computadores, nos da varias cosas? ¿Por qué será que no nos atraemos a eso? ¿Será parte de lo que señalaba Pietro? ¿Habrá algo más?
No lo sé, pero ciertamente la tecnología con la que uno interactúa, los celulares, el internet, Google, eh, incluso los viajes espaciales y todo eso, es tan remoto, es tan arcano, es tan difícil penetrar eso, llegar a eso, entender lo que está pasando, que la gente toma una actitud de conocimiento mágico. Uno aprieta así y le sale algo en el celular. Uno escribe una cierta palabra y le aparece algo en el computador. ¿Cómo pasa eso? ¿Cuáles son la cadena de cosas que tienen que ocurrir para que llegue a pasar eso? Es misterio. Se echa a perder el celular, entonces la gente o lo golpea o lo prende y lo apaga, hace un montón de cosas que haría un mono. Porque el acercamiento a la tecnología, que es algo tan difícil, tan oscuro, tan lejano, es también como el que tendría un Neandertal ante un trueno. Es algo que no entiende, no sabe, le tiene miedo o lo usa, pero no sabe cómo funciona. Yo creo que el conocimiento científico a través de la tecnología es muy difícil. Es difícil que uno le enseñe física a un niño mostrándole la maravilla del celular. Yo creo que la maravilla del celular dura un rato, después de un rato se transforma en una cosa más que no se entiende. Como no se entiende el microondas, como no se entiende cómo funciona la bolsa, como no se entienden tantas cosas en la vida con las cuales uno no se tiene que preocupar porque da lo mismo. Va a funcionar igual o si uno sabe los 3 o 4 trucos va a conseguir utilizarlo. La gente no sabe cómo vuelan los aviones, no importa, los usa. No sabe cómo funciona Internet, no importa, la usa. Entonces, yo creo que no es, yo creo que es un error el énfasis en la ciencia por la tecnología. Y lo único que hace eso es que aliena más a las personas. Yo pienso, cuando tú preguntas por qué la gente no quiere estudiar física o ciencia, es porque en el colegio lo han machacado con una cosa que es latera, que es inútil, que es innecesaria y que es memoriona. F igual a M por A, o I igual a B partido por R, pura fórmula. Entonces al final se trata del ejercicio estúpido de saber cuál es la fórmula que había que usar, era F igual a M por A o I igual a B partido por R, y entonces poner los números del problema y ya con eso saca un 5. Eso no es conocimiento científico, eso no es entender nada, es entender al profesor, que uno sabe que este tipo es medio mañoso, entonces le gusta que uno haga las cosas así, y uno está entrenado como un animalito, claro, y hace las cosas como un perro adiestrado, pero no es que entienda nada ni le interese nada, simplemente es por el premio o la recompensa o el castigo. Profesor Zanelli, ¿cuál cree usted que es el origen de este enfoque errado que usted menciona? Yo estoy de acuerdo. La ciencia por la tecnología, y tratemos de encantar a los chicos con notebooks, con celulares. En su opinión, en el caso particular de nuestro país, ¿hubo una discontinuidad en algún momento que llegó un enfoque nuevo o siempre hemos tenido este enfoque, digamos, débil, errado? Íbamos en algún momento en un camino correcto, aunque muy humilde, claro, y ocurrió algo, un cambio de enfoque en cuanto a la educación, de cómo reencantar a los jóvenes, o es que realmente nunca hemos tenido el norte. Bueno, yo no soy un conocedor de la historia de la educación, pero lo que me doy cuenta es que han habido hitos que han ido cambiando la forma en que la educación se imparte. Un hito importante yo creo que fue la eliminación de los profesores normalistas. Los profesores normalistas eran personas que desde muy temprano tenían una vocación o creían que tenían una vocación para enseñar, y entonces en el curso de la enseñanza media iban a escuelas en que se orientaban hacia eso, a ser profesores. Y era gente que estaba seleccionada por vocación, o sea, autoseleccionada por vocación. Y llegar a ser profesor en esa época era un rango de prestigio social. Claro. Tenía no solamente aceptación, sino valoración social, respeto de la comunidad, apreciación de todo el mundo, y era algo que se hacía porque la gente quería hacerlo. Curiosamente o paradojalmente, la profesionalización del trabajo del profesor, el hacerlo universitario, el ponerle
cierto estatus que uno pensaría, ahora los profesores van a tener mayor dignidad porque se les va a enseñar ciertas cosas, se les va a entregar conocimientos más profundos, etc. Ha significado también un deterioro en el sentido de que la gente estudia eso porque es una profesión que le permite acceder a un cierto estándar de vida. Pero resulta ser que al mismo tiempo que ocurrió eso, el valor de la profesión se deterioró, porque ese profesor, esa persona que entró a la universidad a estudiar pedagogía en matemática o en física, era la persona que podría haber entrado a estudiar ingeniería, pero no le dio el puntaje. Entonces, al final, los profesores de física y matemática eran como el descarte de ingeniería. Era gente que quería estudiar ingeniería, no tenía a lo mejor vocación por la educación, pero terminaba siendo profesores. Y eran profesores menos apreciados y ellos mismos sin mucha convicción. Yo creo que eso es importante porque lo que hace que la gente se encante es el encanto del profesor. El profesor motivado motiva a los alumnos, el profesor lateado latea a los alumnos. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces, por otra parte, la profesión de profesor ha ido perdiendo valor social. El profesor termina ganando tal vez lo que gana un buen conductor de taxi o un empleado de alguna empresa en alguna condición medio precaria, y lo sigue haciendo porque de alguna forma le gusta o tiene algún apego al trabajo, o ya es demasiado tarde para cambiarse, qué sé yo por qué. Pero hay muchos profesores que son personas frustradas. No son reconocidos socialmente. El profesor, además, con esta privatización de la educación, se ha transformado en un funcionario que podría tener el valor de un jardinero, porque es alguien que te ofrece un servicio por el cual tú pagas. Todas esas cosas yo creo que han sido perversas y han hecho que, por una parte, la mística de enseñar se haya ido perdiendo, el placer de enseñar y el placer de aprender se hayan perdido, y por supuesto la curiosidad y todo eso ha desaparecido de la sala. Una problemática que nos da vergüenza admitir, pero es una realidad. Yo quiero invitar a una pausa y continuamos hablando con el profesor Zanelli. Bueno. Estamos de regreso en nuestro programa Inteligencia Natural con el profesor Jorge Zanelli, hablando sobre educación, sobre la pasión de enseñar, sobre cómo se ha perdido la pasión genuina, ¿cierto?, en función de los cambios sociales que sufrió nuestro país, ¿cierto?, y cómo esto ha tenido como consecuencia entonces un enfoque errado, ¿cierto?, un desenfoque de lo que significa formar profesionales en cualquier área. Este es un problema social bastante serio que no sabemos hacia dónde nos va a conducir. Tenemos tal vez la experiencia de algunos países que han identificado el problema y tal vez han sido más drásticos, por ejemplo el caso de Singapur. Tenemos otros países que tal vez tras una tragedia han también enmendado el camino, por ejemplo como Japón, ¿sí? Y tal vez tenemos experiencias de otros países, quizás alguno de ustedes quisiera comentar. En la misma línea, por lo que mencionaba recién, un eje central tal vez como medio de solución es lo que mencionaba el profesor. Entonces hoy en día nos encontramos frente a la misma realidad que usted menciona. Por ejemplo, nosotros como región estamos viviendo una crisis de profesores en general. No hay profesores. La mayoría de los profesores actuales no estudiaron pedagogía, estudiaron otras áreas y han estado ejerciendo la profesión de profesor por diversas circunstancias. Pero nos pasa eso, nos pasa exactamente lo que usted mencionaba, de que el reconocimiento social sumado a la gratificación económica no siempre es la más adecuada, y tampoco pareciera que se ven mejoras en el futuro. No hay como una política un poco más drástica, radical, que mejore la posición de la docencia, de los profesores. Entonces, en esa línea, ¿cómo ve usted o cómo usted cree que podríamos potenciar la labor del profesor, pero desde nuestro palco, desde nuestra perspectiva de las cosas, no ser simplemente agentes externos que podemos detectar el diagnóstico, podemos observar lo que ocurre, sino que cómo nosotros
tratar de hacer algo, no solo quedarnos como simples observadores. Nosotros tenemos algunas iniciativas, tratamos de acercarnos a los colegios, pero ¿qué cree usted? ¿Cuál será un camino un poco más? ¿Qué podrían hacer las universidades, los centros de investigador, los científicos, para ir a tratar de colaborar en esta difícil situación que tienen los profesores? Mira, hay una cosa que probablemente nunca se menciona, porque la tarea de un profesor es una tarea difícil. Tiene que transmitir conocimientos en los cuales muchas veces los estudiantes están más al día que uno mismo, porque hay acceso a internet, a mucha información. Entonces, si un estudiante le pregunta al profesor, ¿qué es lo que es un hoyo negro? Probablemente el estudiante ya ha visto en internet muchas más cosas sobre agujeros negros que lo que el profesor le puede contestar. Entonces hay una competencia muy dura. Pero hay una cosa en la labor del profesor que es impagable y que es mucho más importante, yo creo, para la profesión, para la vocación, que es el placer de enseñar. Yo creo que nunca se menciona el trabajo docente como un trabajo que produce placer. Pero yo creo que hay algo bien atávico en los seres humanos que tiene que ver con que somos seres sociales. Y para nosotros el reconocimiento del grupo es muy importante. De manera que una persona en un grupo de cazadores-recolectores, por ejemplo, estoy pensando en hace 10.000 años, que descubría algo, que descubría un nuevo fruto o algo que se podía hacer que no se le había ocurrido a nadie, el contárselo a los demás y el que los demás lo reconocieran y se dieran cuenta, hay aquí algo interesante, eso es una retribución que tiene el que lo descubrió. Y es lo que sentimos los investigadores, cada vez que encontramos algo también sentimos esa sensación de placer. Yo recuerdo el caso de un matemático, un amigo mío, un gran matemático, Premio Nacional de Ciencias en Chile, que contaba que cuando él estudiaba matemática y descubría un nuevo resultado y, por ejemplo, encontraba una nueva manera de demostrar un teorema, sentía un orgasmo. Y es porque es mucho placer el que se siente muy intensa la retribución que uno tiene cuando uno aprende algo y también cuando uno le cuenta algo a alguien que se sorprende con lo que tú le cuentas. El trabajo del profesor está lleno de eso. Yo he hecho clases muchos años, más de 20 años, y siempre recuerdo los momentos en que he contado algo, aquellas clases en que he contado algo y en que los estudiantes han abierto los ojos y se han quedado por un segundo perplejos. Esa sensación, ese momento es de mucho placer. Yo creo que desencadena endorfinas o qué sé yo qué, y que realmente es lo que hace que el día valga la pena. Y probablemente la semana vale la pena, o el mes vale la pena. Esa posibilidad yo creo que se pierde cuando la educación se transforma en algo rutinario, algo mecánico, algo que tiene que cumplir con un programa, que tiene que llegar a fin del semestre con tantas notas puestas, con evaluaciones que son en el fondo un ranqueo del curso para saber quiénes son buenos y quiénes son malos, y no una cosa que sea entretenida, que sea el jugar a aprender. Yo creo que si en las clases, si se pudieran hacer clases o talleres o no sé cómo le llaman, en que los niños vinieran aquí, por ejemplo, a la universidad en Copiapó, a jugar en matemáticas, eso podría ser mucho más entretenido que darles cursos de matemáticas. O a jugar con proyectos de construir un avión o construir un cohete. A lo mejor eso es más interesante, más entretenido y van a aprender más física que en un curso de física. Porque a lo mejor van a tener que aprender que tienen que hacer un circuito eléctrico y entonces las leyes de Kirchhoff se las van a aprender jugando. Y no hay necesidad de contarles las leyes de Kirchhoff, que es una fórmula, que es una lata, que tienen que memorizar y después le van a pasar una prueba que odian. O sea, toda la sensación, todas las cosas negativas asociadas a eso van a desaparecer. Porque el tipo quiere hacer un cohete que vuele y va a tener que armar el asunto. O tal vez una vez que ven qué es lo que se puede hacer con ese conocimiento, entonces se den la voluntad de estudiar lo formal, digamos. Por supuesto. O sea, pero cuando vean que algo concreto surge de ese conocimiento. Exacto. Cuando yo era chico, yo tenía una pasión por hacer explosiones. Me encantaba hacer explosiones. Tenía un cañón que disparaba.
Y entonces me puse a fabricar pólvora. Y la verdad es que uno aprende mucha química. Yo quería hacer una explosión grande, o quería hacer un cohete, quería hacer muchas cosas. Entonces tuve que aprender un poco de química. Probablemente si hubiera jugado a hacer eso en el curso no habría odiado la química como la odié. Porque me hacían memorizarme las valencias y los números atómicos y los símbolos y puras cosas arcanas que no sirven para nada y al final no me han servido nada en la vida. Pero ni siquiera me entretenían. Entonces, toda esa cosa es pedregosa, es latera, es como aprenderse de memoria, no sé, por los verbos en francés. Que son puras cosas que tú, si no vives en Francia, no te van a servir nunca para nada. Entonces, yo creo que es por ese lado. Si lo buscáramos por el lado del juego, yo creo que llegaríamos mucho más lejos. Doctor Zanelli, una consulta. Si usted fuera ministro Por suerte de no Educación, soy. ¿le parece bien estas innovaciones que se han hecho en la formación, de colocar, por ejemplo, una ciencia para la ciudadanía? ¿Lo ve como un aporte? ¿Lo ve como algo que más bien perjudica en la formación de los científicos? No sé lo que es la ciencia para la ciudadanía. Yo creo que la ciencia es porque es nomás. Mira, no sé, por suerte yo no soy ministro de Educación ni nunca voy a hacerlo, pero una vez me tocó participar en una comisión del ministerio para decidir lo que se llamaban los objetivos fundamentales y contenidos mínimos. Y entonces yo estaba en el panel de física y mi recomendación de lo que deberían ser los objetivos fundamentales, para mí el objetivo fundamental de esa disciplina es que los cabros se encantaran con la física. Eso para mí sería el objetivo. Si eso se consigue conversando, jugando, lo que sea, me parece menos importante, pero eso. Y los contenidos mínimos me parecía que es cero. Nadie tiene que saber nada de física. No es necesario saber física para moverse en la vida. Yo creo que Neruda no sabía nada de física, no sabía la ley de Ohm, ni la ley de Ampère, ni la ley de Newton. Y no importa. La mayoría de nosotros no sabemos, la mayor parte de las cosas no las sabemos. Somos ignorantes en casi todo. Entonces, no saber la ley de Ampère o la ley de Ohm no importa, no es grave. Lo que es grave es el desprecio por la física. Y eso es lo que se consigue tratando de obligar al estudiante a memorizar la ley de Ampère y la ley de Ohm. Entonces, ojalá en los planes nuevos, si es que hay algunos planes, se pusiera menos énfasis en la importancia de las fórmulas y se pusiera más importancia, más peso en lo importante que es la curiosidad, que te lleva a lo mejor a esa fórmula o a otras cosas. Yo no sé si la ciencia para la ciudadanía apunta en esa dirección. Me temo que no, pero no soy especialista. Es demasiado pragmática, ¿no? Demasiado práctica. Tenemos la sensación, bueno, yo tengo la sensación, no sé si ustedes la comparten, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Hay hitos que hacen que precisamente el ser humano promedio, digamos, respete la ciencia, siendo que sabe muy poco de ella, como usted menciona. Por ejemplo, en una universidad de Estados Unidos que visité una vez, recuerdo que tenían en la entrada, ¿cierto?, un traje espacial de un astronauta que había sido alumno de ahí. Entonces yo, pregunté, ¿y ese traje? Y ahí me contaron la historia, que ellos estaban muy orgullosos de que uno de sus egresados había llegado a la NASA y había salido, qué sé yo, al espacio exterior. Entonces, siendo que la mayoría de las personas en Estados Unidos, la mayoría no son cultos en ciencia, pero aún así la respetan. Y me da que pensar, tal vez el hito, lo hablaba con un ciudadano americano, ¿cierto?, él opinaba que el hito de la bomba atómica, con el desastre digamos, terrible, pero para el pueblo norteamericano significó un respeto por la ciencia, aunque claro, por algo que fue dañino para los seres humanos, pero eso significó para ellos un hito. Entonces yo me pregunto, nosotros, por ejemplo, aquí en Atacama, en Chile en general, tuvimos un hito, ¿cierto?, que es el rescate de los mineros, que si bien, claro, hubo gente que aportó de otros lados, pero al fin y al cabo fue algo chileno, algo que se hizo acá, que gestionó a todo un país, lo unió, ¿cierto?, unió cerebros nacionales y algunos internacionales, y se logró el objetivo buscado. ¿Por qué no hemos sido capaces de tomar un hito importante a nivel mundial, como fue aquel de los mineros, ¿cierto?, de la mina San José acá? Sí. ¿Por qué no hemos sido capaces, en su opinión, de tomar esos hitos y convertirlo en respeto o en un no desprecio, como usted menciona, para el mundo científico?
Yo creo que por la simple razón que no está en ningún plan de estudio. Porque lo que no está en los planes de estudio no se enseña. Y no reditúa al sistema de educación. O sea, yo creo que sería más interesante para los niños de los colegios a lo mejor que un día no tengan clases de física, pero que vayan a la mina, que entiendan cómo funciona una mina. A lo mejor eso es más entretenido. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en Arica, Arica tenía un plan de estudio que era experimental. Se había hecho un proyecto piloto de educación un poco diferente, era una cosa especial. Y me acuerdo que en ese plan de estudio, junto con biología, química, matemática, castellano, historia, etc., habían 2 cursos que me dieron mucha satisfacción, a las que yo aprendí mucho. Era uno, un taller que era un año carpintería, otro año taller mecánico, y paralelamente con eso, un curso de visita a industrias. Se llamaba taller industrial. Y la experiencia de eso para mí me enseñó muchísimo, no solamente de lo que hacían en esa industria, sino que muchas otras cosas. Aprendí un poco cómo funciona la economía, aprendí qué eran los conflictos laborales, aprendí qué eran los problemas de emplazamiento de una empresa, cosas que no están en ningún plan de estudio. Cosas como lo que tú mencionas, que sería muy interesante que los jóvenes aprendieran, conocieran esa historia, no está tampoco en los planes de estudio. Entonces, ¿qué profesor lo va a enseñar? ¿Quién va a tomar la responsabilidad? ¿Quién va a tomar el riesgo de hacer una cosa así que está fuera de los planes de estudio? O sea, yo creo que ahí pasa mucho eso. Estamos demasiado acostumbrados a cumplimiento de metas impuestas desde afuera, que son bastante dudosas en realidad. No es tan importante. Mínimo sospechosa. Al mínimo, sí. Bueno, les invito a una breve pausa y continuamos con el profesor Zanelli. Bueno. Estamos de regreso en Inteligencia Natural, nuestro último bloque con el profesor Zanelli. Profesor, hemos hablado aquí, ¿cierto?, en esta mesa, hemos hablado de la importancia que tiene la pasión por enseñar, hemos hablado de cómo es de importante que el alumno tenga un contacto de juego, ¿cierto? Cómo jugar con las matemáticas, ¿cierto? Cómo verlo, no como una lata, sino como algo entretenido. Pero ahora yo le quiero llevar a la otra parte del cutoff, a la otra patita, digamos. Es decir, ¿qué pasa cuando ya no podemos ver? O sea, ¿qué pasa cuando tú ya quieres ir más allá y decir, bueno, quieres enseñar cómo funciona el átomo, por ejemplo? Y claramente, más de la limitante obvia, ¿cierto?, de nuestros 5 sentidos, tenemos una herramienta que es la matemática. ¿Hasta qué punto, profesor Zanelli, en su opinión, con el avance vertiginoso de la matemática, que en los últimos 100 años, por ejemplo, hasta qué punto la matemática es una mera herramienta, o en el caso de la física teórica, muchos físicos teóricos notables, ¿cierto?, han manifestado que la matemática tiene como esta dualidad, ¿no? Por un lado es un lenguaje humano, ¿cierto?, pero por otro lado parece tener, ¿cierto?, una relación intrínseca con las leyes naturales, ¿no? Usted como físico teórico, ¿cuál es su opinión personal sobre esto? Esta es una pregunta, y la segunda pregunta sería, ¿cómo entonces evitar de que un grupo selecto de personas quienes son capaces de entender este lenguaje cada vez más abstracto, no se transforme en una élite? Porque también tenemos esa parte, ¿no? Tenemos esa parte de los chicos desmotivados y tenemos la parte de las personas que alcanzan ese conocimiento, que de alguna forma también algunas veces terminan siendo vistos como una élite, arrogante, por ejemplo, por algunas personas. Entonces, ¿cuál es su percepción de esta parte de la abstracta de la ciencia? Bueno, yo creo que en las distintas disciplinas la cosa es distinta, diferente en biología o en física o en química, no pasa de la misma manera. Efectivamente la matemática es una herramienta súper poderosa. Yo no podría hacer nada de lo que hago si no conociera un poquito de matemática, pero es como decir, la física es algo súper poderoso para fabricar esto. Claro, probablemente en la fabricación de este vaso
se invirtieron conocimientos de termodinámica, de física del vidrio, un montón de cosas. ¿Y cuánto de eso yo necesito saber para usar este vaso? Nada, da lo mismo. Yo ya tengo el producto final, el vaso se constituye a sí mismo en la función que cumple. Y no me importa la prehistoria de este vaso. Ahora, si yo quisiera hacer vasos, tendría que hacer eso otro. En el caso de la física, efectivamente uno tiene la sensación de que la matemática es más que un lenguaje, no solamente el lenguaje humano, sino que el lenguaje de la naturaleza. Y a lo mejor lo que pasa es que uno no puede entender la naturaleza si no es de esa forma, por lo menos este aspecto de la naturaleza. Obviamente un biólogo no usa la matemática de la forma que lo usa un físico, y tampoco importa, porque parece que las categorías en biología no admiten o no necesitan una formulación matemática. A lo mejor hay algo de probabilidades en las leyes de la herencia, o cosas así, pero es muy poquito, muy superficial. Yo no sé si toda la matemática tiene utilidad para la física. Es posible que no. Pero cada vez que se ha encontrado una nueva herramienta matemática, un nuevo campo de la matemática que parece totalmente inútil, desconectado de la aplicación, al final siempre hay alguna cosa que la aplica. Es curioso, pero históricamente ha ocurrido así. A lo mejor eso significa algo más profundo también. No lo sé. De todas maneras, yo creo que la formación de estas élites que tú mencionas tiene que ver no con que haya gente que sabe mucho de alguna cosa, sino que esa gente que sabe mucho está desconectada del resto. Es la desconexión lo que hace que la élite sea una cosa nociva socialmente, que se transforme en una desconexión, además en un privilegio. Porque también el fabricante de este vaso es una élite, es alguien que sabe algo muy específico, que nadie más en la sociedad domina, pero eso no lo hace una persona con más privilegios o más derechos. Yo creo que ese es el dilema, digamos, es que el conocimiento te confiera cierta autoridad, está bien, tú sabes hacer algo, pero que te confiera más derechos o privilegios, no está bien. Claro. Entonces, ahí yo creo que es donde hay que tirar la línea. Delgada línea. Doctor Zanelli, yo quería hacer una consulta. Voy a tratar de representar lo mejor que pueda la dueña de casa. Acá. Ya, muy bien. Que uno escucha hablar de física cuántica. Entiendo que usted tiene un cierto libro escrito de física cuántica. Y según el modelo de física cuántica, entiendo que todo es probabilístico. Sin embargo, uno mira esta mesa y da la impresión que esta mesa no es probabilística, está aquí, la puedo tocar, la puedo percibir. Y eso genera como una duda, digamos. Se entiende que el modelo es totalmente probabilístico, pero por otro lado no hay cosas concretas. Entonces, ¿de qué manera uno pudiera explicar esto? Porque realmente a uno le resulta un poquitito paradójico, al menos. Es una gran pregunta, es una pregunta que se ha debatido la gente en física, los físicos durante los últimos 100 años. ¿Cómo es que la naturaleza, siendo difusa o probabilística a cierta escala, a esta otra escala cotidiana, no es así? Eso tiene que ver con la mecánica estadística. Imagínate que tú tienes una moneda, la tiras al aire y cae cara o sello. Es una probabilidad igual de que caiga cara o sello. Si tienes un montón de monedas y las tiras al aire, muchas van a caer caras y otras van a caer sellos. Es muy poco probable que caigan todas caras. Sería rarísimo. Y puede calcular la probabilidad de que eso ocurra. La probabilidad de que caigan, no sé, 60% cara y 40% sellos no es tan baja. Pero eso depende de cuántas monedas tengas. Si tienes 10 monedas, la probabilidad de que caigan 60-40, no sé, se puede calcular. Y va a ser, no sé, 0,8. Pero si tú tienes 1.000.000 de monedas y haces el mismo experimento, la probabilidad de que caigan 60-40 es bajísima. Es casi nula. Y mientras más monedas tires, la probabilidad de que esa no sea 50 y 50 se hace realmente despreciable. Entonces,
las cosas que parecen muy random, muy aleatorias, en números pequeños, cuando tú tienes grandes números, se transforman en cosas exactas. Asumiendo que son independientes. Asumiendo que son eventos independientes, claro. Entonces, hay muchas cosas que son cuánticas. Las moléculas del agua en este vaso tienen un movimiento aleatorio. Sin embargo, si tú miras la superficie, se ve sumamente lisa. Y eso es porque aquí tienes números de moléculas que son del orden del número de Avogadro, o sea, 10 a la 23, 10 a la 24. Son tantas que la probabilidad de que aquí se produzca un cototo es tan chica como que, no sé, pase un elefante por esa puerta. Es realmente inesperable, o sea, habría que esperar la edad del universo, o muchas veces la edad del universo, para que aquí espontáneamente se produzca un cototo. No está prohibido. O sea, las moléculas podrían hacer eso, pero la probabilidad es tan baja que no nos vamos a preocupar de que ocurra. Y nuestra experiencia cotidiana nos ha hecho ignorar cosas que son tan improbables. Entonces, yo veo esta superficie muy lisa, pero está llena de moléculas. Y esas moléculas se están moviendo porque tienen cierta temperatura. Pero ese movimiento es en torno a un promedio que es tan cercano a lo que uno llamaría algo que no es aleatorio, que no nos parece aleatorio. No nos preocupamos de eso. Un ejemplo un poco más, no sé, exótico sería, por ejemplo, las moléculas del aire de esta pieza. Pueden estar en cualquier parte y tienen igual probabilidad de estar allá o acá. Si de repente todas las moléculas por una fluctuación estadística se juntaran todas en ese rincón, nos asfixiaríamos. Y es posible que pase. Uno puede calcular la probabilidad de que eso pase. La probabilidad de que eso pase sería, no sé, una vez o en millones de veces la edad del universo. Entonces no nos vamos a preocupar de eso. Y entonces actuamos como si las moléculas estuvieran uniformemente repartidas aquí, pero no están uniformemente repartidas, depende de la escala en que uno las mire. Entonces es un problema de escala, el que la mecánica cuántica o los fenómenos cuánticos que son probabilísticos, que son aleatorios, impredecibles, cuando tú hablas de muchos millones de sistemas cuánticos, colectivamente se comportan de otra forma. No sé si se... Sí. Gracias, Juanita. Yo lo quería llevar a otro tema aprovechando su presencia, y es referente a que nos contara brevemente su experiencia en estos temas de energía nuclear en Chile, de que está de alguna forma socialmente como que es algo nocivo, negativo, y la mayoría de las personas piensan de que deberíamos cerrarnos a la posibilidad de pensar en ello, por distintos temas, sismos, ambientales, por lo que sea. Entonces, su visión, ¿es tan así tener esa posición frente a la energía nuclear? O sea, yo entiendo que la gente, los ciudadanos respetables y queribles como hermanos de chilenos, nos movemos muchas veces por miedos. Y en el caso de energía nuclear, la principal respuesta negativa a la energía nuclear está basada en el miedo. Está el miedo de algo desconocido, algo que tiene una mala historia, tiene una historia que comenzó tuvo un debut espantoso, que fueron barrer 2 ciudades del mapa, Hiroshima y Nagasaki, las arrasaron. Murieron, no sé, 200.000 personas en pocos segundos. Esa idea de que es algo terrorífico está muy instalada en el imaginario colectivo. Entonces, que ante eso la gente reaccione con miedo o con rechazo no me parece raro. Es totalmente entendible, pero es basado en la ignorancia también. No es ignorancia culposa, porque han sido educados de esa forma, porque los medios de comunicación se han encargado de insertar esa idea en el colectivo social. Y la verdad que es muy difícil sacarlos de ahí porque la gente le tiene miedo, entonces rechaza cualquier cosa que uno le diga que va en una dirección distinta. Pero bueno, igual la gente le tiene miedo a andar en avión a veces, ahora cada vez menos, pero la gente le tenía mucho miedo a andar en avión. Tengo amigos que todavía les carga andar en avión, pero les da miedo.
pero no pueden dormir, no pueden relajarse, porque sienten que eso es algo peligroso. Y en realidad andar en avión es más seguro que andar en auto, pero no importa, hay gente igual le tiene miedo. Los miedos son irracionales, al igual que los deseos, y es eso lo que los medios de comunicación explotan, porque de esa manera venden más diarios. En realidad lo que les interesa a ellos es vender publicidad, no vender diarios, más que vender información. Y por eso de esa manera enganchan a la gente, y las redes sociales hacen lo mismo, y todos los medios de comunicación están basados en algo espectacular que llama la atención, que dirige la atención del lector a una cosa, por lo tanto lo hace un buen cliente para acceder a la publicidad que le venden. Entonces, eso es la reacción natural. Ahora, lo que no es permitido, o lo que no debería ser permitido, es que personas educadas o instituciones de educación sostengan los mismos miedos, se muevan de la misma forma. Y en eso sí hay una responsabilidad que, bueno, universidades, centros de estudio o instituciones que se dedican por lo menos al conocimiento deberían tratar de cambiar. Pero bueno, es una pelea que es muy difícil dar. Desde el punto de vista técnico, usted diría que no es algo como se nos presenta en los medios, no es algo inseguro, no es algo que no esté bajo control, no es que vaya a explotar en cualquier momento. Eso más que nada es un miedo instalado. Sí, es totalmente absurdo. Es como tener miedo que un rascacielos se va a venir abajo por un terremoto. No tiene por qué venirse abajo. O sea, tenemos el Costanera Center que aguantó el terremoto del 2010, no le pasó nada. O sea, es perfectamente posible hacerlo tecnológicamente, y los peligros supuestos son bastante controlados, como los peligros de andar en un avión. También hay peligros. Un avión sí se puede caer, y se caen, se han caído, pero no es por eso que haya que prohibir esa industria. Claro. Profesor, no podríamos, yo en particular no podría dejar pasar esta entrevista sin hacerle una pregunta que siempre cuando alguien es conocido por un descubrimiento en la física, a todos los físicos nos gustaría hacer la misma pregunta. Usted es conocido por descubrir una solución en un agujero negro, ¿cierto? En un espacio anti de Sitter de 2+1, junto a sus colegas Bañado y Teitelboim. A mí me gustaría, más que hablar específicamente de la solución, me gustaría que nos pudiera contar cómo fue la cronología de esto, porque yo entiendo, cuando uno escribe un paper, uno sabe todo lo que le va a cuadrar, entonces uno dice, bueno, voy a contar qué es la historia del paper, ¿no? Como, mire, si usted llega a esto, luego esto se deduce esto y esto, ¿cierto? Pero uno ya conoce los resultados. Pero no siempre la historia del paper coincide con la historia de cómo uno fue abordando las cosas. Sí. ¿Cómo fue que ustedes, junto a sus otros dos colegas, insistieron, por ejemplo, no sé, ¿por qué considerar el caso 2+1, que sabemos que simplifica mucho los cálculos que en un 3+1? Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la vehemencia? Ya, insistamos en esto, tomemos una constante cosmológica negativa y veamos qué sale, porque entiendo que no había mucha fe en que pudiera hallarse una solución en esas circunstancias. Claro. No, es más, no solamente no se esperaba que hubiera, sino que había papers escritos por famosos autores que decían que no debería existir una solución de ese tipo. La verdad es que llegamos a eso por casualidad. Como muchas cosas en la vida pasan, nadie sabe muy bien por qué, no estábamos buscando eso. Me acuerdo de Claudio Bunster, que en ese momento se llamaba Claudio Teitelboim, dijo que esto era parecido a lo que pasó con Amundsen, que Amundsen empezó su expedición diciéndole a todo el mundo que iba al Polo Norte y llegó al Polo Sur. La leyenda es que él cambió de idea cuando estaba en el viaje porque supo que Scott se dirigía al Polo Sur, entonces trató de ganarle. La verdad que no fue así, pero no importa. La idea es que uno parte en una dirección y de repente se da cuenta de que hay algo interesante y se desvía y se tira al otro asunto. Nosotros estábamos estudiando agujeros negros en cualquier dimensión. Es decir, tenía una fórmula que era válida para D dimensiones, donde D es un número que va desde 1 hasta infinito. Entonces incluía el caso D igual 4, que es el espacio-tiempo de 3 dimensiones espaciales más el tiempo,
Pero la fórmula funcionaba con cualquier D. Y entonces, cuando estábamos escribiendo ese paper, estamos revisando uno por uno todos los casos, D igual 5, D igual 4, D igual 3, y de repente en D igual 3 existía la solución. Existía la solución en ese caso particular de constante cosmológica negativa, pero existía. Y uno preguntaba por ahí y todo el mundo decía, no, 3 dimensiones no puede ser. Entonces había hay una duda, porque por una parte la matemática nos decía una cosa y el folclore decía otra. El folclore estaba basado que 2 más 1 dimensiones o 3 dimensiones espaciotemporales es muy poco como para que haya fuerza gravitacional y por lo tanto si no hay fuerza gravitacional no puede haber colapso de estrellas y si no hay colapso de estrellas no puede haber. Necesita las 4 dimensiones para operar. Claro. Y eso no parecía no ocurrir. Sin embargo, si uno metía la matemática, la fórmula no tenía discusión, estaba la solución. Entonces, bueno, nos costó un poco publicar ese trabajo. La primera vez que lo mandamos a la revista fue rechazado porque dijeron que los autores están diciendo por cera. Pero después de un par de rebotes, al final se consiguió convencer a los árbitros, los revisores, los referí de que esto tenía razón, tenía sentido. A pesar de que uno de ellos decía, bueno, pero igual, ¿qué importa una solución en 2 dimensiones espaciales? A nadie le interesa. Pero al final resultó que era sumamente interesante porque es un laboratorio para hacer muchas cosas que no se podían hacer en 3 más 1 dimensiones, que se han podido hacer ahí, y dio lugar a miles de otros trabajos que han salido, que han usado el resultado. El interés también por 2 más 1 viene por la teoría M. Hay hartas cosas interesantes. Sí, hay muchas como conexiones, laboratorio. Teoría de cuerdas, muchas cosas que han salido. Profesor Zanelli, yo quiero agradecerle, y hablo por mis colegas también, queremos agradecerle su tiempo y su pasión por transmitir el conocimiento. Nos queda claro, ¿cierto?, que como sociedad nos queda mucho trabajo por hacer, pero si podemos visualizar el norte, podemos saber qué es lo que no tenemos que hacer. Tal vez nuestro país, ¿cierto?, tenga alguna esperanza. Y aquí en Atacama nosotros estamos todavía emergentes en esta tremenda empresa que significa, en el sentido de emprendimiento, ¿cierto? Significa poder sacar adelante nuestra región en el ámbito científico. Así que sigamos jugando con ciencia, sigamos entusiasmando a nuestros jóvenes y sigamos enseñando y sintiendo placer por enseñar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y les deseo el mayor éxito. Yo creo que existe la posibilidad de que un grupo entusiasta, apasionado, pequeño, bien enfocado, con claros derroteros, pueda hacer algo de impacto nacional. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Les invitamos para el próximo episodio y que les vaya muy bien. Sigan aprendiendo ciencia y los invitamos para nuestro siguiente episodio. Hasta pronto.